Bienvenidos a otro programa más de Referente Podcast y el día de hoy vamos a culminar con la serie del descanso. Tenemos un tema buenísimo porque vamos a confrontar dos ideas que pudieran parecer similares pero son completamente diferentes. El descanso contra la pereza. Bienvenidos a Referente Podcast. Oye, este tema me dio flojera. Así no. Sí. Me está entrando un sueño. Me voy a dormir un ratito y ahorita vuelvo con ustedes. No tengo Chacho. ganas de nada. A ver, Chacho, yo Dime. quiero que tú Qué inicies, pereza, dicen que los nos digas colombianos. qué onda, porque tú tuviste la inspiración de culminar la serie anteponiendo estos dos conceptos, el Sí, descanso y la pereza. Y me parece una idea fantástica. Y tengo Muy mi contrastante. opinión al respecto, pero quisieras saber Tengo mi qué opinión, hubo pero en me tu la voy a corazón cuando lo guardar. propusiste en esa reunión. Oye, tengo mi opinión, pero me la voy a Me la guardar. voy a guardar por la salud mental de todos. No. Por el Fíjate descanso que emocional por de descanso emocional. Fíjate que resulta interesante, y qué bueno que me lo preguntas. No. Generalmente solemos confundirnos a la hora de que hemos hablado mucho del descanso, la importancia del descanso. Pero el descanso, ¿qué es? A final de cuentas, ¿no? En este apartado, sobre todo en el que estamos confrontando esta idea del descanso con la pereza, está un poquito más allá, pero no tanto, ahorita vamos a ver por qué, de la cuestión mental y espiritual en un principio. ¿Por qué? Porque hablamos del descanso físico, por ejemplo, que implica una pausa. Implica una pausa de las actividades cotidianas, de la rutina. Ujú. Estamos hablando, por ejemplo, de tomarnos unas vacaciones de la escuela, tomarnos unas vacaciones para aquellos que son estudiantes, tomarnos Trabajo. un tiempo de descanso del trabajo, que ya lo vimos, que está respaldado por la ley, que la misma Biblia nos lo... Incluso a veces de las actividades de la iglesia, que también se dan, ¿no? Un descanso, claro, de las actividades en la congregación, no un descanso espiritual como tal, porque siempre tenemos la comunión con Dios. Sin embargo, puede malinterpretarse la idea del descanso bueno, más bien, la idea del descanso es una breve pausa de esas actividades que te dan ese renuevo, te dan esas nuevas fuerzas para regresar, Ajá, para retomar tus tus actividades. actividades Ajá. normales. Sin embargo, la pereza viene siendo todo lo contrario al descanso, desde mi muy particular punto de vista, porque la pereza te lleva al desánimo. La pereza es inmovilidad. La pereza te lleva a ni siquiera hacerte cargo de ti mismo. De hecho, en lo que estuve leyendo, y quiero leer algo que me pareció muy interesante de por qué la pereza es un pecado, o la Iglesia Católica lo considera un pecado capital. Y voy a leerlo literalmente. Dice: la pereza es una falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen. Es contraria a valores considerados positivos como la diligencia, la eficiencia y la responsabilidad. La pereza es la negligencia, flojedad o descuido de los deberes o obligaciones en que deberíamos ocuparnos. Entonces, y aquí la divide, ¿no? La pereza en diversas etapas, como la procrastinación, la apatía, falta de iniciativa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué? Hablando ya de una parte más que tiene que ver con nuestro contexto, que es el significado bíblico, dice que la pereza, hace un énfasis en lo que tiene que ver con la religión católica, es uno de los pecados capitales, junto con la soberbia, la avaricia, entre otros. Pero vamos a subrayar lo siguiente. Dice: es una falta grave capaz de generar otros pecados. La pereza consiste en no hacerse cargo de las propias responsabilidades. Esto propicia a darnos entrega al placer o al ocio en detrimento de la atención a los quehaceres o obligaciones. Esta negativa a incluso hacernos cargo de nuestras propias necesidades conlleva también a un descuido espiritual. Entonces, si Dios puso el trabajo como algo necesario para que nosotros nos sustentemos, lo estableció de esa manera, ahora, ¿cómo alguien que no es capaz de mover un dedo ni para alimentarse va a tener la capacidad, el ánimo, la iniciativa de fortalecer una relación con Dios o establecer hábitos espirituales? La pereza tiene el poder de sabotear. Por supuesto. Y pasándome a la Biblia, quiero leer en Proverbios 6, del versículo 6 al 11, dice
el proverbista, no seas perezoso, según la traducción al lenguaje actual. Y dice, vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Ahí está, la Biblia nos está sabiamente diciendo las consecuencias de la pereza, ¿no? De dejarnos, abandonarnos a la flojera, al ocio. Y como bien dice también el dicho popular, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, pues la pereza nos lleva a un detrimento de nuestra propia vida, desde el punto de vista de la salud, económica, laboral, familiar, espiritual, en todos los sentidos. Entonces, me pareció oportuno hablar de la pereza y ahora yo ya expuse mi punto de vista y me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan al respecto del tema de la pereza? Dice la RAE que la pereza Me encantan los datos de la RAE del Josh. Es que tenemos un convenio con la RAE. Sí, ya nos está pasando una fericilla. Ya ahí dime por abajo. cuánto te pagan. No, pero está bien. Nos mandó unas empanadas la RAE. Y la RAE dice que estas se llaman biscotelas, que no, aquí le dicen de manera diferente. Ay, los culichis le dicen pinturitas. Pinturitas se llaman pinturitas. Pónganos en los comentarios cómo le dicen en su rancho. En Culiacán son pinturitas y los tamales de elote son dulces. Dios mío. Hay salados y hay dulces. Dios mío. Por eso están tan gordos. No estoy tan en No es contra por pereza, es por los tamales. Por eso estamos gordos. Bueno, échale, RAE, vámonos a la échale. RAE. Dice que es, Porque luego me andan calzoneando y yo no puedo hablar. Sí, no, ya dice te toca a ti. negligencia, tedio o descuido en las cosas que Tedio estamos... será, ¿no? Perdón. No tiene acento, es tedio. No va con la RAE eso. Es una RAE pirata. Es una RAE pirata. El wiki RAE. No, mentira, ya, adelante. Seguimos. Descuido en las cosas que estamos obligados. Dice desgana, como sinónimos, desidia, vagancia, vaguería, holgazanería. Fíjense esta, gandulería, negligencia, dejadez, apatía, boludez, hueva, dice. Según el coloquio Tiricia, mexicano. galvana, ahí sí me perdieron, no sé qué es. Y un antónimo sería diligencia. Claro. Dice el segundo Que sería una significado, virtud, ¿no? La diligencia. exactamente. Flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos. O sea, perezoso. Vemos recuerdo cuando describen a David, al rey David, hablan por ahí de una característica que lo hace como que él tenía una prontitud en hacer las cosas. Y recuerdo una predicación de un hermano que hablaba a los jóvenes y ponía como que las cualidades de David, ¿no? Y hablaba de ese David joven antes de ser rey. Y una de ellas era esa, como que David tenía esa prontitud en hacer las cosas. Como esa persona que antecede la necesidad o la ve y nadie le tiene que decir. Es proactivo. Proactivo. Eso es proactivo. Creo que hay otra que es solícito. Solícito. En la Pero proactivo Biblia. es que nadie te dice nada. Tú. Sí. Tú Por ves iniciativa la propia necesidad. actúas. Así Ajá. es proactivo. O incluso que creo que todos hemos experimentado eso. A nuestros padres cuando nos mandan a hacer algo les agrada que vayas en el momento. Sí, por supuesto. ¿No? Hagas caso pues de esa acción. Que no seas tan tardado y que bueno, yo confieso que a veces pues de pronto nos pasa eso. Pues me pasa eso a mí. Ahorita y el ahorita nunca llegan. Hay lorita, o sea... Es peculiar eso. ¿Qué significa lorita en México? Tiempo indeterminado e y indefinido. significa Algo tan muchas subjetivo, cosas. ¿no? Sí. Pero el ahorita no es prontitud, no es a tiempo. Entonces, incluso ¿no? el nombre de este mamífero perezoso, ¿no? Que lo vemos como sus movimientos son con Muy un lentos. cierto letargo. Y bueno, esa es la característica de ese animal, ¿no? Pero definitivamente la pereza no tendría mucho que ver con el descanso, ¿no? Así O es. sea, el descanso es como una necesidad, vamos a decirlo así, y la pereza no es una necesidad en el ser humano, no es ya caer en la exageración, ¿no? Y en la palabra de Dios, pues vemos, ahorita leías unos versículos que son muy interesantes, ¿no? Cómo hace la comparación a una hormiga, o sea, como un insecto tan diminuto, la palabra de Dios lo trae como un ejemplo, pues. ¿No? Ajá.
Y recordaba yo, me venía a mi mente la historia de Elí, el sacerdote, perdón, y que había este tema con los hijos de él que no estaban haciendo las cosas como debían ser hechas. Sí, sí, sí. Y me brincó como un ejemplo que quizás pudiera ser un padre Perezoso. tardío, Ujú. perezoso, Perezoso en la corrección. que no estaba, exactamente, no estaba en el momento ejerciendo la autoridad, corrigiendo en el momento a los hijos, y estaba creando unos monstruos. O sea, Sí, estaba con lo que no estaba haciendo, los estaba mandando al abismo, así, Sí. literal, ¿no? Todo lo que hacían era desagradable ante los ojos de Dios. Y de hecho Y eran él no les perezosos estorbaba. ellos también, porque no trabajaban, se robaban los bienes del templo. Lo que no les correspondía. Ajá, y se Cometían inmoralidades sexuales. Exactamente, se lo despilfarraban, Incluso eran borrachos, en burdeles. En las instancias Ajá. del santuario. Y- sí, era un sí. papá perezoso. Y es o sea, hemos hablado en otros capítulos en el tema de la importancia de la figura paterna. Sí. Y qué impacto tan grande tiene un padre. Diligente. Un padre Ujú. diligente. De hecho, si contra lees uno que primera no de lo es. Samuel ahí al principio pues, de la biografía de Samuel, que va muy relacionado con Elí porque se crió ahí casi como un Sí, hijo de Elí. Así es. Elí constantemente aparece en posiciones de pereza o de descanso. Siempre está sentado. De hecho, cuando muere, que le dan la mala noticia de que el arca ha sido robada, Sí. Elí está sentado y muere porque cae para atrás de estar Se sentado. golpea la cabeza. Entonces hay como esta actitud también física que expresa ese ánimo interior, ¿no? De Exactamente. esa pereza o de ese descuido. Y por eso pues su descendencia es cortada del sacerdocio Sí, así es. para siempre. Su única, vamos a decir, acción es como, ay, estos hijos que tengo no se aguantan. O sea, Ujú. lo único, hay una Sí. expresión, ¿no? Que dice él, nada más de que, hijos, por favor, no hagan esto, miren, sí. es malo. Pero no hay un accionar, ¿no? Sí, no aplicaba hay la algo- ley. Sí, para Exactamente. nada, para nada. Exactamente. Y O sea, yo pienso que los extremos son en su mayoría malos. Ujú. Los extremos. Y qué importante es que seamos sabios, que podamos discernir los tiempos. ¿Cuándo es tiempo de qué cosa? ¿Cuándo es tiempo de trabajar? ¿Cuándo es tiempo de descansar? Salomón nos dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo hasta para recoger y tiempo para repartir, ¿no? Y hay tiempo de sembrar y de cosechar. Entonces, cuando tomamos el extremo de llevar el descanso o el ocio a un estilo de vida, es cuando hay desorden. Cuando tenemos nuestro descanso, nuestro ocio, nuestros hobbies en el momento y en el lugar adecuado, todo funciona perfectamente y obtenemos el beneficio. Pero ya querer hacer de el ocio, del entretenimiento, un estilo de vida, ahí yo creo que es cuando lo podemos considerar un estilo de vida perezoso. Nos convertimos en alguien perezoso que no toma responsabilidad de lo que le corresponde. Así es. La antítesis o el antónimo de esto sería pues ser diligente. Hablábamos de la palabra ser proactivo o solícito. Volviendo a Proverbios 6 que tú comentabas, quiero retomar lo que dice el verso 10. Dice, un poco de sueño, un poco dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Entonces viene con esta actitud de ¿qué tanto es tantito? Es Ajá. un poquito más. Un poquito más es como un la capítulo frase más de Netflix. Sí, un episodio más. Uno Sí. más, hombre. Que, ay, 5 sí, minutos 5 más de minutos dormir más. o ¿se acuerdan de esta canción tan chusa que decía no voy a trabajar, no voy a Sí, trabajar? sí, o sea, sí. Wow, no una- trabajo el una lunes letra. y no trabajo Sí. el martes y es esto, es un poco de cruzar las manos, un poquito más de dormir cuando está fuera de orden. Esa es la crítica que está haciendo Así es. el proverbista. Y por otro lado, también viene en el libro de Proverbios, pero más adelantito, que dice de la siguiente manera: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Don nadie, Proverbios 22. Entonces, alguien que es diligente es todo lo contrario a un perezoso. perezoso. Esta persona va a cruzar codos con reyes, con personas de autoridad o de poder y nunca va a pasar desapercibido. Ujú. Entonces yo creo que el problema es cuando llevamos las cosas a los extremos y queremos hacer del ocio o del descanso un estilo de vida. Así es. No está diseñado para eso. El descanso, en la Biblia Dios nos lo enseña que es 1 de 7 días.
es para uno de reposar. 7 días, claro. Entonces quizás sería una buena regla, por ejemplo, decir la séptima porción de mi tiempo, así como es un día entre 7, no sé, se me ocurre pensar, decir, ¿qué porción de mi tiempo debo de utilizar para el descanso? Por ejemplo, en el sueño se recomienda mucho 8 horas al día. Difícilmente vemos muchas personas que no lo logramos, Sí. que no dedicamos a dormir. Quizá si completamos entre el sueño y el descanso, el reposo, el ocio, si completamos las 8 o más horas al día. Sí. Pero para dormir no las completamos. ¿Qué tanto deberíamos dedicar al día, a la semana o al mes a ciertos tipos de placer, de descanso? ¿Hasta dónde es sabio? Bueno, la palabra de Dios nos dice que es una séptima parte, tomando en cuenta la semana. Uh-huh. Sí, y tomando en cuenta eso que tú mencionas de ser aparte de diligente, administrar tu tiempo. Sí, ser sabio. Pudiendo determinar qué momentos son para el trabajo, qué momentos son para el descanso, qué momentos son para el ocio, que muchas veces el descanso y el ocio no forman parte de del mismo espacio temporal. Porque pues, si estoy descansando, estoy dormido, pues no estoy de ocioso. Sin embargo, hay quien dice, bueno, de tal hora a tal hora voy a ver la tele, ¿no? Y prácticamente eso es el ocio. Sin embargo, el contexto actual en el que vivimos, donde estamos bombardeados en las redes sociales de mucho contenido basura, nos ha ido robando y yo me confieso culpable en ocasiones de que tengo un ratito de descanso, un ratito libre, un momento libre y me meto a una red social. Y ese ratito se volvió, sin que me diera cuenta, 1 hora y media de ocio que ya se perdió. Oye, y de ocio que no te trajo descanso. Exactamente. Al contrario, te dejó más cansado. Te deja más mental, angustiado. En la vista, en todo. En todos los sentidos. Y te deja de tantas malas noticias, te deja ahí todo. Que está comprobado. Entonces fue ocio, pero no descanso. Que está comprobado que si haces eso o si usamos nuestras pantallas antes de dormir es muy malo porque es malo para la higiene no sueño. Tienes un sueño de calidad, que es lo que se habla mucho. Pudieras dormir, vamos a decir 6 horas, pero durante el día todo lo que hiciste va a sumar para que tengas un sueño de calidad. O sea, ya ven que hay unas fases del sueño. Sí. Y se habla de que mucho tiene que ver lo que hagas en el día, que incluido puede ser actividad física, para que contribuya a que tengas un sueño de calidad en la noche. De hecho, en cambio, haber estado de ocioso, haciendo casi nada, sin descansar, incluso hasta tomando siestas en el día, te puede, o sea, no siestas, dormir 1 hora, 2 horas, te levantas cansado, en la noche no tienes sueño, te acuestas viendo pantallas del celular y no tienes la misma calidad. Claro. No descansas igual. Y está comprobado que ese tipo de ocio, sobre todo el de las redes sociales, antes de dormir, pero ha provocado y provoca a lo largo del tiempo que la fase REM del sueño no se logre, que es el sueño profundo donde tu cerebro y tu organismo descansa, ¿no? Ese sueño reparador. Entonces no lo alcanzas. Por lo tanto, tu cuerpo está estresado porque lo estás llevando. En el capítulo anterior, Sam hizo una diferencia entre lo que es el estrés y lo que es la angustia. Me encantó. Entonces, y estaba recordando que, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con cuestiones mecánicas o de electrónica, ese término de estresar, por ejemplo, vamos a estresar el motor del carro, vamos a estresar el procesador de la computadora, porque es llevarlo a un nivel de trabajo hasta su punto máximo para ver cómo se comporta y cómo a ver cómo trabaja en esos niveles de estrés, de saturación de trabajo. Eso es básicamente el ocio nos llena de estrés al cuerpo porque no nos permite descansar adecuadamente y por consiguiente nos trae la angustia posterior que se vuelve ya en una maraña antinatural de lo que debiéramos ser como seres humanos, ¿no? Emocionalmente. Yo ponía un ejemplo, creo, en anteriores episodios. Recuerdo que hablé de cuando tenía una etapa donde jugaba videojuegos de pronto y ese momento que pasabas allí, por ejemplo, un fin de semana, no sé, un domingo, y que estabas entredicho de o me voy a patinar o voy a jugar, no sé. Nunca era la misma haber tomado la decisión de ir a patinar, la sensación que quedaba al final después de haber hecho la actividad, como satisfecho, como me relajé un rato, me cansé, a bañarte, cenar y a dormir. Y en contraste lo otro, que puede ser bien ver una película o una serie
que no vemos un capítulo, por lo general se van como 5, terminas cansado, Sí. tu mente, tu cerebro así, y al otro día quizás ya es lunes, escuela, trabajo, no sé, Sí. y la sensación es distinta, como que hay una insatisfacción. Ujú. O sea, sí viste el final de la serie quizás, pero no es lo mismo, pues. Como que estamos de alguna manera programados, bueno, cuando hacemos aquello que nos recrea o que nos desconecta Sí. o que nos beneficia a nuestra salud, a nuestro cuerpo, es muy diferente el Sí. sentir. Entonces, perdón, te interrumpí. Bueno, yo quería Perdón. rápidamente conectar algo. Un versículo que es Proverbios 13:4. Dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Claro. Más el alma de los diligentes queda satisfecha. Y quiero traer rápido una experiencia personal. Cuando terminé la carrera, yo postergué muchísimo tiempo, años, el sacar el título. El título, la titulación. Yo sí. quería salir de la escuela ya, como que ya me enfadé, bla, bla. Supuestamente un compañero que habíamos hecho el servicio social juntos dijo, no te preocupes, ya hago el reporte. Por los dos hicimos lo mismo. Ese reporte nunca quedó hecho para mí. Y cuando yo quise tramitar todo eso, había ese problema. Tenía que terminar mi reporte Para que te liberaran el servicio. para seguir con el servicio y con la carta de liberación poder seguir con Poder el proceso de tramitar de el titulación. 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 Ajá. Y cuando me topé con eso, decía como, híjole, tengo que hacer esto, el proceso ya cambió, Sí, así. qué pereza. Lo dejaba por un lado. Qué pereza. No, sí. Y a lo que quiero ir, no sé si ustedes están de acuerdo con que podemos vivir esa pereza en dejar por un lado, procrastinar, Sí, dejar claro. proyectos de lado o cosas, ya lo veíamos, que, Ujú. que son obligaciones que hay que hacer, porque viene esa procrastinación que es como a dejar para después algunas cosas, algunos Sí, proyectos, sí. porque dice aquí, me gustó Y la te definición. autosabotea, pues. Claro. Sí, dice, la procrastinación es postergación o proposición en la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a confrontarlas o pereza a realizarlas. Es decir, al ver lo que tenía que hacer, yo mismo, no, es que esto, bueno, después, y lo fui postergando. Sí. Y fíjense qué curioso, no fue hasta después de irme a un viaje, a mi primer viaje internacional de vacaciones, que eso me ayudó a desconectarme, a pensar diferente, disfruté muchísimo el viaje y en mi mente como sin desearlo tanto, pero vino y dije, regresando voy a darle con todo eso, voy a echarle ganas para el tema de la titulación y así fue. O sea, me dio un reset de ese viaje y me lo propuse y empecé otra vez con eso. Y de verdad, gracias a Dios, todo se dio para que rápido pasara o sea, en 2 sesiones con la persona encargada el asesor, salió ya lo que tenía que hacer y de ahí ya obtuve la carta de liberación. Cosechaste los frutos de tu diligencia. Que lo había postergado que de veras, pudiste haberlo por disfrutado. varios Pero años. qué bueno que lo hiciste. Pero estaba la carga mental de ese pendiente que Y el tenía haber que hacer. descansado correctamente te ayudó a ver las cosas diferentes. Sí. Entonces, porque utilizaste tu tiempo sabiamente para realmente darte un descanso, un respiro. Y qué importante es que seamos sabios, diligentes hasta para descansar. Que realmente el tiempo de descanso lo utilicemos con sabiduría, lo voy a volver a decir, para realmente sacarle el provecho. Porque el lunes siempre va a llegar, Claro. por decirlo así. Sí. Y si no aprovechamos el tiempo, va a llegar y si no aprovechamos el tiempo, repito, pues nos va a agarrar en curva, decir, no, por no haber aprovechado sabiamente el tiempo Sí, de así descanso, llega la hora de ser diligentes, llega la hora del trabajo, llega el lunes y no estamos preparados. Y otra cosa que quiero mencionar es que este estilo de vida hedonista, y cuando digo hedonista se refiere a donde todo gira en torno al placer. Ajá. No es sustentable si vivimos siempre pensando alcanzar solamente lo que me agrada o lo que me sienta bien o lo que es placentero en el momento. Ese es un estilo de vida perezoso. Es un estilo de vida vago, vano y que no nos va a traer los resultados que nosotros queremos. Leías tú ahorita, el perezoso pues nomás quiere y anhela y desea pero nada obtiene porque no está dispuesto a ponerle una pausa al placer para ser diligente y obtener placeres todavía más significativos, más duraderos, más profundos,
por no querer ser diligente o solícito por un momento, por un periodo de tiempo que le traiga sacrificio, esos resultados. esfuerzo. Exactamente, exactamente. Y creo que eso es mucho de lo que nos habla la palabra de Dios, de que tomemos responsabilidad, de que nos hagamos responsables de lo que nos toca. Dios hace su parte, nosotros la de nosotros, y de esa manera recogemos los beneficios de la obediencia y de la responsabilidad. Y entonces viene un descanso padrísimo de sentirte satisfecho y orgulloso por supuesto, de que hiciste lo que te tocaba. Correcto. Pues es este último programa de la serie, este último capítulo de la serie, perdón, ha estado lleno de maravillosas reflexiones. Pero ¿puedo añadir algo más? Sí, añádelo. Me gustó el concepto que escuché de melatonina espiritual, en el sentido en que, bueno, la melatonina, doctor, es una hormona que ayuda y contribuye al sueño, pero a veces hay demasiada melatonina en nuestras vidas que hace que durmamos de más, que estemos somnolientos, que no estemos prestos para lo que tenemos que hacer. Entonces, me gustaba ese concepto también de escuchar, hagamos ayuno de dopamina, es decir, alejemos un poquito aquello que nos está causando placer, dejemos un poquito o mesuremos el uso del entretenimiento, que ahorita es algo que nos pega bastante. Las redes sociales nos invaden, y ya lo decía Chacho, en un momento se puede convertir en mucho tiempo se vuelve pereza porque ¿qué sacaste de provecho? Absolutamente nada. Quizás nada. Entonces, busquemos ser mesurados en eso, claro, en esa dopamina, ¿no? Y yo les pido a los que nos están escuchando y que nos estén viendo que no sean perezosos y denle like, por favor, y compartan. Por favor. ¿Qué les cuesta? Eso y les va a dar una melatonina maravillosa y una dopamina para seguir viendo este podcast. Pon ahí. Con van a dormir tiempo, bien a gusto. Si eres sabio, no nomás va a haber dopamina, sino que va a también otros neurotransmisores como la serotonina, la oxitocina, que duran más, claro, y que traen cosas bien ricas. Luego hablamos de eso. Luego hablamos de la riqueza de las hormonas. Muy bien. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy en este programa de Referente Podcast. Ha sido un placer poder compartir con ustedes todo esto que nosotros pensamos. Que tengan descanso y no pereza. Sigan la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Amén. Es vital para nuestras vidas, y Él nos está diciendo, seamos diligentes, evitemos la pereza, porque recuerden que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, nunca de mal, y Él desea lo mejor para nuestras vidas. Así que lo mejor para sus vidas también es ver Referente Podcast. Jesús es nuestro descanso. Amén. No se desconecten de Referente Podcast, compartan, déjenos sus comentarios, porque próximamente tenemos una dinámica con ellos. Hasta la próxima. Bye.